El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información del ámbito nacional e internacional, deportes también, por supuesto. Tendremos algo de economía de campo. Recordemos que es una semana también clave en algunos temas esenciales que tienen que ver con la economía del país particularmente. Todo esto estaremos acá, por supuesto, informando con nuestros compañeros de trabajo. Mi nombre es Omar Galarza. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos ahora sí con los títulos de la jornada. El panorama informativo. Y algunos títulos, se veta la reforma del Estatuto Docente porteño y habrá movilizaciones a la legislatura en una semana clave que también tiene que ver con estas decisiones y con paritarias también. Cristina Fernández apuntó contra Clarín por promover la insatisfacción democrática, entre otras cuestiones, mientras que Entre Ríos esperan identificaciones para hacer imputaciones por los conocidos como vuelos de la muerte. Una semana clave también en lo que tiene que ver con Silvia Magdalani en tribunales. La comisión bicameral citó a la ex subdirectora de la AFI, luego de que también haya sido citado a Rivas, que no declaró y presentó simplemente un escrito. En otro tema, convocaron a más expositores para el debate sobre la reforma a la Corte en el Senado de la Nación, y va a ser otro tema clave también durante esta jornada. Bueno, Fernández ya arrancó con su gira por Europa en esta semana, mientras que Argentina va a participar en la cumbre de los BRICS por invitación de China, nada más y nada menos. No le tenemos miedo a la incomodidad de gobernar, manifestó Lustó respecto de sus intenciones también como candidato a jefe de gobierno porteño, mientras que Florencia Cariñano cuestionó la intención de Jorge Macri de criminalizar la migración, entre otras cuestiones. Por correo argentino, Soria calificó de justicia la carta, el fallo que benefició al expresidente Mauricio Macri. En otro tema que también estaremos tocando en la jornada de hoy, la suba de los combustibles, una semana clave para los acuerdos con el Fondo Monetario, las paritarias, las tarifas. Arranca una semana, por supuesto, también con aumentos de los casos de coronavirus en la República Argentina, que subieron 54% según datos oficiales que corresponden a la última semana particularmente. Bueno, estos y más temas, por supuesto, aquí en el panorama informativo de la radio. También tendremos información del mundo del campo y de la economía. Allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Informativo. También sobre el campo y la economía vamos a estar hablando en esta ocasión, en este comienzo de semana. Y vamos a actualizar algunos de los títulos. La planta piloto que inauguró el INTA en Balcarce. Además también vamos a estar hablando de Chicago y el balance semanal. Cómo le fue a la soja, al maíz y al trigo. Encuesta a boca de lote también. La Niña dejó un impacto negativo en más del 60% de las empresas agropecuarias. En cuanto a economía, estiman que la inflación restó 2 puntos. Además también hablamos de la suba de combustibles y la semana clave para la economía. Todo esto y mucho más. En otro tema también tendremos información que tiene que ver con el mundo. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. En Francia, Emmanuel Macron pide, tras ser investido, una acción implacable para que Francia sea una nación más independiente. Latinoamérica, Lula da Silva arranca la carrera presidencial en Brasil. Según autoridades ucranianas, Rusia atacó una escuela y seguía su avance para capturar a Azovstal. La primera dama de Estados Unidos visitó Ucrania de manera sorpresiva. Y más de la crisis en Europa del Este, los países del G7 acordaron dejar gradualmente de comprar petróleo ruso. Aniversario, y Alemania conmemoró el fin de la Segunda Guerra Mundial y mantuvo su apoyo a Ucrania. Este y otros títulos en el panorama de hoy. El deporte, Federico De Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Tenemos para comenzar a hablar de la información del deporte con lo que dejó la jornada número 14, la última
de la Copa de la Liga Profesional, donde ya están definidos los cruces de los cuartos de final. Ricardo Bocchini fue homenajeado en España tras su gran carrera en el fútbol argentino. También el homenaje de los jugadores del Manchester City en la previa a su partido por la Premier para con el Kun Agüero, la leyenda del conjunto ciudadano. La victoria de Chevrolet en el turismo carretera, la de Max Verstappen con el equipo Red Bull en el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, el joven sensación Carlos Alcaraz, que consiguió una nueva victoria y un nuevo título con el Master 1000 de Madrid, la derrota de Canelo Álvarez, el mexicano, en la gran pelea de boxeo que tuvo este fin de semana frente al ruso Bivol, y cómo le ha ido a la selección argentina o a los argentinos en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario. Otro tema también que vamos a estar hablando y tiene que ver, por supuesto, con las noticias del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de la relación de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Además, en familia, Luciano Castro compartió un tierno video con Flor Vigna y sus hijos divertidos en su auto. Además, Abel Guerrero blanqueó sus ganas de casarse con Martín Lamela. También, Emilia Mernes dio detalles de por qué se enamoró de Duki. Vamos a hablar de Analía Franchín, quien habló de su historia de amor con Sebastián Esquezani. También hablamos de Mica Viciconti y Fabián Cubero, quienes mostraron la carita de Luca y sorprendió con sus ojazos. Además hablamos de Jessica Sirio, que explicó de dónde saca las ganas para entrenar 5 días a la semana. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Arrancamos con información del ámbito nacional aquí en el panorama informativo de la radio. Información que tiene que ver en realidad con lo expuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, que reportó 76 muertos por coronavirus, 17.646 contagios en la última semana en la República Argentina, con lo que suman 128.729 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.101.319 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 295 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 41,1% en el país. Durante la última semana murieron 42 personas en Buenos Aires, 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Chubut, 1 en Córdoba, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en Río Negro, 3 en Salta, 2 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 1 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán, según algunos de los datos, por supuesto, que tienen que ver con datos del coronavirus en la República Argentina y que, por supuesto, alarma a las autoridades, particularmente por un leve ascenso de contagios y también de muertes. Internacionales. Lo dijo Lula, la moneda única sudamericana busca anticiparse al mundo posterior a la guerra en Ucrania. La propuesta de crear una moneda única para Sudamérica procura anticiparse a una gran discusión sobre el mundo inaugurado por las sanciones a Rusia, afirmó a Telam un miembro del equipo económico del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula dijo hace una semana que, en caso de acceder a un tercer mandato como presidente, planifica la construcción de una moneda común sudamericana, bautizada SUR, que le reduzca protagonismo al dólar en el comercio regional, pero al mismo tiempo garantice la soberanía de las monedas nacionales. El campo, economía. Y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria inauguró en Balcarce una nueva planta piloto en la que realiza actividades de investigación, desarrollo y capacitación en temas vinculados a la post-cosecha, almacenamiento, acondicionamiento y procesamiento de granos, semillas y productos derivados. La planta tiene una superficie de 600 metros cuadrados, es única en Latinoamérica y es el resultado de la articulación entre el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y el CONICET. Entre otros aspectos, va a ofrecer servicios de evaluación de productos y procesos
específicos según la necesidad de la industria. Deportes. Se disputó la última fecha de la Copa de la Liga Profesional y ya se definieron los 4 equipos clasificados a los cuartos de final que se jugarán entre martes y miércoles en los encuentros de este certamen argentino. Racing, tras su empate ante San Lorenzo, quedó primero en el grupo 1, seguido por River, Defensa y Justicia y Argentinos. Estos dos últimos lograron la clasificación tras sendas victorias frente a Patronato y Unión respectivamente, y dejaron eliminados a Gimnasia y a Newell's, porque en el duelo entre ellos en La Plata el Lobo ganó 3-1, pero no le alcanzó y por un punto quedó eliminado del torneo. Y un Newell's que parecía estar adentro y clasificado, la derrota con San Lorenzo lo complicó y terminó quedando eliminado del certamen. En la zona 2, la victoria de Boca sobre Tigre, la de Arsenal sobre Aldosivi y la de Independiente sobre Huracán no modificó absolutamente nada, porque Tigre y Aldosivi, a pesar de haber caído, terminaron logrando la clasificación como tercero y cuarto. No le alcanzó a Huracán, que perdió en su visita en Avellaneda frente a Independiente y terminó sexto, detrás de Barraca Central, que había ganado previamente ante Godoy Cruz, pero no le alcanzó en cuanto a cantidad de puntos. Boca terminó segundo a un punto de Estudiantes, que ya se había asegurado el primer puesto y que perdió ante Rosario Central en la despedida del fútbol de Marco Rubén, que marcó un gol. El canalla ganó 3-1 sobre el Pincha. De esta manera, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Racing va a enfrentar al Aldosivi en Avellaneda, Boca ante Defensa y Justicia en la Bombonera, Estudiantes Argentinos en La Plata y River Tigre en el Monumental serán los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Las semifinales serán en la cancha de Huracán y de Independiente. Habrá que ver qué equipos se clasifican y todavía queda saber si la final se jugará en Córdoba o en alguna otra ciudad del interior del país. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. A 77 años, Francia conmemoró la rendición nazi con el conflicto en Ucrania como telón de fondo. El presidente Emmanuel Macron conmemoró el domingo el aniversario de la victoria aliada frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en una celebración marcada por la invasión rusa a Ucrania. En París, las tradicionales celebraciones empezaron en los Campos Elíseos, cuando el mandatario colocó una corona de flores ante la estatua del general Charles de Gaulle. Macron pasó revista a las tropas y volvió a hacer una ofrenda floral antes de reavivar la llamada de la tumba del soldado desconocido en el Arco del Triunfo, informó la agencia de noticias AFP. El campo. Los precios de la soja y el maíz terminaron la semana con balance negativo en el mercado de Chicago, mientras que el trigo sumó este viernes un nuevo repunte y cerró con una importante ganancia en los últimos días. Bajó este viernes en $9.19 y cerró a $595.98 para la posición julio, con una pérdida de casi $25 en relación al viernes pasado. Los precios de la soja terminaron la rueda en baja y la semana con saldo negativo en Chicago, presionados por la caída del aceite, justamente por las pocas noticias oídas sobre la demanda china y por la liquidación de contratos y retiro de ganancias de los especuladores, se señaló justamente en la consultora Granar. Deportes. El exfutbolista de Independiente Ricardo Bocchini recibió el premio One Club Man 2022 en Bilbao, España, en conmemoración a su exitosa carrera con una sola camiseta entre la década del 70 y 80, que incluyó 2 copas intercontinentales y 4 copas Libertadores. La catedral aplaude a Ricardo Enrique Bocchini, tituló el comunicado de Athletic Bilbao sobre la entrega de la estatuilla al máximo ídolo del rojo en la previa del partido contra Valencia por la Liga de España.
Manchester City con un homenaje a Sergio Kun Agüero en la previa del partido donde goleó a Newcastle United por 5-0 como local y sacó 3 puntos de ventaja cuando restan 9 en juego para definir la Premier League. Antes del inicio del partido disputado en el estadio Etihad, los futbolistas dirigidos por Josep Pep Guardiola lucieron la camiseta especial que lanzó el club por el 10º aniversario del gol que marcó Agüero para la conquista de la primera liga de la historia ganada por los ciudadanos después de 44 años. La edición limitada se llama 93-20 por el minuto y el segundo en el que el Kun convirtió el gol de la agónica victoria sobre Queen's Park Rangers en 2012. En la espalda tiene el número 10 y el nombre Agüero en referencia al relato televisivo británico. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Sofía Pachano está disfrutando a pleno de su relación con Santiago Ramundo, a pesar de alguna que otra pelea en su convivencia. Por eso muchos le preguntan si tendrían hijos, y aunque intenta no sentir la presión de la sociedad con respecto a la maternidad, a la hija de Aníbal Pachano le resulta imposible. Si bien no descarta la posibilidad de ser mamá con Santiago, aclaró que debería charlar a fondo con él si toman la decisión de tener un hijo juntos. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. En Irlanda del Norte, Londres busca calma tras el triunfo electoral del partido antibritánico Sinn Féin. Londres exhortó este domingo a los líderes de Irlanda a cumplir con los acuerdos que pacificaron el territorio bajo control británico y formar un gobierno que dé estabilidad, luego de que el Partido Republicano se convirtiera por primera vez en la principal fuerza local por delante del partido rival, que defiende la permanencia en el Reino Unido. El Sinn Féin, brazo político de la disuelta guerrilla del ejército republicano irlandés y favorable a la unión con la República de Irlanda, fue el más votado en los comicios del Parlamento local, algo inédito en los 100 años desde que la isla de Irlanda se partió en un extenso país independiente en el sur y un pequeño territorio británico en el norte. Deportes. El valcarceño Santiago Mangoni con Chevrolet ganó de punta a punta en la carrera de TC disputada en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Fue el segundo éxito del piloto bonaerense en la máxima categoría del deporte motor. Con esta victoria, sumado a sus 2 segundos puestos en las 2 anteriores carreras, pasó a liderar el torneo tras disputarse la 5ª fecha del campeonato. Mangoni se llevó un triunfo inobjetable al cabo de 25 vueltas al trazado santiagueño de 4.806 metros de cuerda, escoltado por el campeón 2007 Cristian Ledesma. Tercero terminó el campeón de 2014 Matías Rossi, quien se subió por primera vez al podio con el Toyota Camry. Con la victoria Mangoni se estira el claro dominio del JP Carrera, estructura que alista los autos de Mangoni y de Agustín Canapino. En las 4 anteriores competencias, Canapino había clasificado siempre entre los 2 primeros. Obtuvo 2 victorias y las otras 2 competencias se escaparon por muy poco. La próxima carrera será en Rafaela, el último fin de semana de mayo. Max Verstappen de Red Bull se quedó con la victoria en el Gran Premio de Miami en Fórmula 1, la carrera válida por la 5ª fecha de la temporada. Segundo fue Charles Leclerc de Ferrari, que sigue liderando el campeonato, pero el neerlandés se le acercó en la tabla y la lucha por el título quedó planteada para ambos. Verstappen supo mantener el liderazgo y se llevó su 3ª victoria en la temporada. Se acercó a Leclerc en la lucha por el campeonato, que seguirá el 22 de mayo en España, en el Autódromo de Montmeló en Barcelona. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hace pocos días, Flor Vigna lanzó su nuevo tema Guión, canción que eligió para seguir apostando a su carrera como cantante. Súper orgulloso de su novia, Luciano Castro, usó el tema para musicalizar un video con un especial momento familiar. El actor de El Primero de Nosotros compartió en Instagram una salida que tuvo con sus hijos Esperanza y Fausto, además de la actriz y su perro en su camioneta. Allí, entre risas, aparecen cantando y disfrutando juntos de un momento de sol al aire libre y muy divertidos. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado.
El panorama informativo informa. El campo, economía. Y la Bolsa de Comercio rosarina viene monitoreando las intenciones de los productores de sembrar trigo y las expectativas no cambian. Son bajas las intenciones de apostar a la siembra del cereal. En rasgos generales, dice la entidad, la intención es implantación y tecnología del trigo no mejoró a respecto de lo que se indicaba hace 15 días. Al respecto, el rinde de indiferencia para el campo alquilado bajó de 41 a 35 quintales en las últimas semanas. Por tanto, hasta el momento se sigue estimando un 10% menos de intención de siembra, un 20% menos de fertilización y una producción estimada en 2 millones de toneladas, menos que hace un año. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Adabel Guerrero está felizmente de novia con Martín Lamela hace 13 años, con quien tienen una hijita, Lola. Si bien son muy felices juntos, a ella le gustaría dar un paso más en su relación. Tras contar que tiene ganas de tener un hijo más, también remarcó que le gustaría casarse. Con Martín nunca nos casamos y no fue una prioridad en nuestra relación, pero tampoco lo descartamos. Llevamos 13 años en pareja y a la semana de habernos conocido ya estábamos conviviendo. Después el tiempo fue pasando y nunca sentimos que teníamos que casarnos para sellar nuestro amor, afirmó en primer lugar en diálogo con Detrás de Escena. En otro tema, plano político, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, sostuvo que si en el país no se aplica la reforma que reduzca el déficit, se correrá el riesgo de un ajuste caótico como el que sucedió en el año 2001. Ahora estamos corriendo el riesgo de un ajuste caótico en manos de aprendices de brujos y vayamos a un descalabro, fue lo que alertó en declaraciones a un programa radial en donde hizo este tipo de afirmación por no hacer lo que se debía. Un recorte menor en el presupuesto educativo se terminó en un descalabro, fue parte de lo que afirmó López Murphy. Y hablamos ahora del diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, quien sostuvo que la situación social es crítica pese a que objetivamente hay más trabajo y actividad económica, en tanto que atribuyó la crisis a la elevada inflación que golpea en la capacidad adquisitiva y hace que a mucha gente le cueste llegar a fin de mes. En diálogo radial, el exministro de Desarrollo Social gráfico su análisis señalando que de hecho la asistencia alimentaria en comedores permanece en los mismos niveles de los 2 años previos a la pandemia del coronavirus, más allá de la recuperación objetiva de la tasa de empleo en el país. El presidente del Partido Justicialista bonaerense, diputado nacional Máximo Kirchner, sostuvo que los debates políticos que hay que dar deben ser de cara a nuestra sociedad. Lo dijo al hacer una mención lateral a la interna política del Frente de Todos durante un acto por el aniversario del natalicio de Eva Perón que se realizó en Los Toldos. Yo lo que les pido es que tengamos la firme convicción, que tengamos la voluntad y que sepamos que los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad, pero no solamente de cara, sino integrando a nuestra sociedad a ese debate, porque cuando la gente participa se reduce el margen de error de nuestras dirigencias, fue lo que destacó el legislador. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 se cerraron con emociones grandes para varios deportistas argentinos, entre ellas las que regalaron las 4 finales disputadas ante Brasil. En el primer turno, el seleccionado femenino de beach handball se impuso ante el conjunto brasileño 2-0. Luego, en una definición para el infarto, los chicos del handball terminaron consiguiendo la remontada a una desventaja y se vestieron con la medalla de oro tras vencer a Brasil por 2-1. Otra dorada fue para el hockey 5, donde el equipo argentino, las chicas,
al que habían derrotado Uruguay el seleccionado masculino. Después se consagró campeón tras vencer a Brasil en la definición por 4-0. Plata para el fútbol 5 masculino, que no pudo en la final contra Brasil y terminó perdiendo por 3-0, mientras que en el podio quedó en boxeo Luciana Amaya, que se subió al segundo escalón del podio tras caer en la final ante el Luciano Amaya, ante el venezolano Juan Cedeño, en categoría hasta 69 kilos. 3 cosechas para el ciclismo: las argentinas Eliana Ailén Tocha y Julieta Benedetti Berturella conquistaron el oro y la plata respectivamente en la final de Criterium femenino. Además, Mateo Duque Cano se consagró campeón en Criterium masculino. En el atletismo sumó varias alegrías también, con Renata Godoy y Helen Bernard Stilling, que ganaron las medallas de plata y bronce respectivamente en la prueba de 400 metros con valla femenino. Además, Joaquín Adura se subió al segundo escalón del podio en salto triple. Entre los hombres hubo oro por partida doble para Argentina. Tomás Mondino se consagró campeón de los 200 metros y José Lorenzo Riva hizo lo propio en los 3000 metros. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Muy enamorada de Duki, su novia Emilia Mernes se mostró luciendo la ropa de él. También dio detalles hasta entonces desconocidos del noviazgo. Va otra vez. Y hasta reveló que la enamoró perdidamente del ex de Brenda Asnicar. En primer lugar, contó que es un plus que ambos trabajen de lo mismo porque entiendan sus tiempos y se acompañan a otro nivel. Nos entendemos mucho porque tenemos la misma vida y para tener una relación estable y sana está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno. Internacionales. En Costa Rica, Rodrigo Chávez asume la presidencia con el desafío de hacer frente a la crisis. El economista conservador Rodrigo Chávez asumió este domingo la presidencia de Costa Rica después de ganar el balotaje el 3 de abril y deberá buscar ahora alianzas en la Asamblea Legislativa del país centroamericano que enfrenta una severa crisis económica y social. Chávez, de 60 años y cuestionado tras una sanción por el acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial, logró apenas el 16,7% de los votos en la primera vuelta y se impuso luego en la segunda al expresidente José María Figueres, del centro del tradicional Partido Liberación Nacional. El próximo titular del Ejecutivo asume en un escenario de amplia fragmentación, con el abstencionismo más alto de la historia reciente de este país y con solo 10 de las 57 bancas para su espacio, el Partido Progreso Social Democrático, en la Asamblea Legislativa. El país. La Cámara de Diputados inicia mañana martes el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre compra argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación, que busca modificar las limitaciones que tiene la normativa vigente para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo. El diputado de Frente de Todos, Marcelo Casareto, titular de la Comisión de Industria, convocó para las 13 de mañana a un plenario conjunto con la de Presupuesto de Hacienda y que preside el también oficialista Carlos Heller, donde se va a tratar esta cuestión. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, otorgó un discurso para la militancia del Partido Justicialista. Ordenó que el cuadro ganó las elecciones en 2019 para hacer valer los derechos, por lo que nadie se puede olvidar ese motivo. Lo dijo durante un homenaje a Eva Perón por el aniversario de su natalicio en el Museo Provincial Casa Evita en Los Toldos. El expresidente Mauricio Macri realizó un almuerzo el fin de semana en su quinta de Los Abrojos, ubicado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa y a la diputada española del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quienes están en la Argentina, en donde participaron de la edición de la Feria del Libro. El líder del PRO, junto con su esposa Juliana Aguada, estuvieron a cargo de la recepción. El almuerzo contó con destacados comensales como el escritor peruano y la política barcelonesa, ambos de visita por el país con motivo de sus respectivas participaciones en la Feria del Libro que se lleva a cabo en la Argentina. El panorama informativo informa.
Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El fiscal federal porteño Franco Picardi dictaminó el viernes que la causa por el espionaje en la provincia de Buenos Aires y en el país en realidad debe continuar a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y no pasar a Comodoro Pi. Lo dijo al fundamentar que las funciones públicas e incluso los negocios privados que integrarían las maniobras bajo la lupa son atinentes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires. El macrismo pretendía verse favorecido al trasladar la causa a Comodoro Pi, sin embargo esto no se dio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó el fin de semana contra el poder económico mediático y contrapuso 2 tapas del diario Clarín a partir de las cuales el medio promueve la insatisfacción democrática. Ejemplo de cómo funciona el poder económico mediático y la insatisfacción democrática que expuse en Chaco. Inició su mensaje la expresidenta en su cuenta de Twitter. Mirá lo que decía Clarín, fue parte de lo que dijo, y allí habló sobre algunas tapas de Clarín de la semana, en donde dice: Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años, o las paritarias por arriba del 60% complican más los planes de Guzmán. Fueron las 2 portadas que criticó Cristina Fernández a través de Twitter. El gobierno nacional lleva adelante a partir de mañana 3 audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que van a estar vigentes de la energía a partir del 1 de junio, del gas natural a boca de pozo, también del costo estacional de la generación eléctrica y la segmentación de las tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. Esto es lo que se va a estar tratando en la próxima jornada. El campo. Economía. Y el reporte de la actualidad agro de los consorcios regionales de experimentación agrícola de difusión cuatrimestral en su última edición tiene uno de los capítulos dedicados a analizar cómo fue el impacto de la Niña en los diferentes sectores productivos del campo. En base a la encuesta que CREA realiza de manera periódica entre sus asociados, se determinó que en general más del 60% de las empresas sufrieron perjuicios por los momentos de sequía que provocó este fenómeno climático. Para las diversas producciones regionales, los resultados fueron, por ejemplo, el 68% de las empresas CREA se vieron afectadas con un 50% al 70% de la superficie comprometida. En ganadería bovina de carne, el 61% de las empresas registraron sequías con efecto negativo sobre la disponibilidad forrajera. Esto fue especialmente en el litoral norte y norte de Santa Fe. Las estrategias más utilizadas ante este escenario fueron anticipar el destete, incrementar la suplementación y acortar la recría. Algunos datos de la economía real plantean dudas sobre las proyecciones de crecimiento económico para este año. Recientemente el FMI elevó la estimación al 4%, teniendo en cuenta el fuerte impulso de más del 10% que dejó el 2021, pero analistas privados advierten que la actividad podría estar desacelerando más de lo que estaba previsto por los funcionarios del organismo y el gobierno. Un informe del Instituto de Investigaciones para la Realidad Económica y Latinoamericana dice que en el primer cuatrimestre la Argentina habría licuado unos 2 puntos de crecimiento de PBI correspondientes al impulso que quedó de diciembre. Se trata de estimaciones en base a la recaudación real de los impuestos asociados a la actividad interna. Internacionales. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó este domingo una visita no anunciada a Ucrania y visitó un refugio para desplazados. La esposa del presidente Joe Biden estuvo acompañada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, junto a quien visitó una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados. Quise venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania, manifestó Biden, informó la agencia de noticias AFP. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado.
Y los combustibles de Acción y Raizen Shell aumentaron este domingo hasta un 12% para sumar el tercer incremento en lo que va del año. Si bien por el momento YPF no acompañó este ajuste, esta suba supone una presión extra a la inflación de mayo y los próximos meses, considerando los efectos de primera y de segunda vuelta. De esta manera, las estaciones de servicio de estas compañías están ya en el 10.5% para la nafta super y el gasoil común, mientras que los productos premium la suba fue en torno al 12%. Esta actualización se suma a las realizadas en febrero y marzo. La venta de autos usados alcanzó en abril 130.384 unidades y registró así una suba del 1.47% con relación a igual mes del 2021, cuando se habían comercializado 128.481 unidades. En tanto, los primeros 4 meses del 2022 se vendieron 510.023 unidades, lo que significó una caída del 6.7% comparando con igual periodo del año pasado, en el que se comercializaron unos 542.982 vehículos. Deportes. Carlos Alcaraz es el tenista del momento y demostró una vez más derrotando a 6-3 y 6-1 al número 3 del mundo, Alexander Zverev, y coronándose campeón del Master 1000 de Madrid. En apenas 1 hora y 2 minutos del joven tenista nacido en Murcia, que cumplió 19 años hace muy poco, dio cuenta de Sasha Zverev, campeón en el torneo, también conocido como la Caja Madrid, en 2018 y 2021. Alcaraz fue ovacionado por 12.500 espectadores. Recordemos que el joven español venía de derrotar a Rafael Nadal y a Novak Djokovic, nada más y nada menos, para llegar al partido decisivo donde venció al campeón alemán. El mexicano Saúl Canelo Álvarez, estrella del boxeo mundial, soportó su segunda derrota en 61 peleas profesionales al perder con el invicto ruso Dmitry Bivol por puntos con decisión unánime en su intento de reconquistar el título medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Vegas. Con 20.000 a favor en el estadio T-Mobile Arena, el púgil de Guadalajara fracasó en su decisión de subir de categoría luego de proclamarse en noviembre pasado como rey absoluto de los supermedianos al noquear al estadounidense Caleb Plant en un combate unificatorio en el MGM Grand de la misma ciudad del estado de Nevada. Bivol, dueño del cinturón desde 2017, hizo su novena defensa con autoridad y los 3 jurados lo vieron ganador por 115-113 y logró la victoria más importante de su historia ante quien es considerado uno de los mejores exponentes del boxeo libra por libra. Internacionales. En Asia, un ex policía, John Lee, fue escogido como nuevo gobernante de Hong Kong. El ex jefe de seguridad que supervisó la represión contra el movimiento pro-democracia de Hong Kong, John Lee, fue designado el domingo como nuevo líder de la ciudad por un pequeño comité de personas leales a Pekín. John Lee tiene 64 años, fue el único candidato a suceder a Carrie Lam, la jefa saliente del ejecutivo de la ciudad, un centro empresarial. Su designación marca la primera vez que un oficial de seguridad asume la jefatura de gobierno de Hong Kong y ocurre después de años tumultuosos por la represión al movimiento pro-democracia y a los debilitantes controles pandémicos. Lee obtuvo 1.416 votos del comité integrado por 1.461 personas, equivalente al 0,02% de la población. Declaró que el candidato único John Lee Kan-chiu fue escogido en la elección antes mencionada. ¡Felicitaciones!, anunció tras la votación el juez Kien Yun Kark-un al conocer el resultado. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. La legislatura porteña vota el jueves una serie de modificaciones al estatuto docente que fueron propuestas por Juntos por el Cambio para crear nuevas oportunidades en la carrera de los maestros. Aunque la izquierda dice que es una reforma laboral encubierta, el Frente de Todos la define como modificaciones insuficientes y los gremios reclamaron una ley que incluya a todos los trabajadores de la educación.
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, afirmó que aguardan las identificaciones de los restos hallados en los cementerios de Villa Parnasito e Ibicuy, formar imputaciones en la causa en la cual se investigan los vuelos de la muerte que se llevaron a cabo en el delta de Entre Ríos durante la última dictadura militar, luego de las pericias que el equipo argentino de antropología forense realizó la semana pasada en esa zona y que determinaron el hallazgo de un cuerpo. La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para hoy a la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Magdalani, para que declare sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas. La decisión de convocar a Magdalani para esta tarde se adoptó la semana pasada tras recibir al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, quien se negó a declarar y presentó un escrito ante los miembros de la comisión que conduce el diputado oficialista Leopoldo Moró. Y ya se puede decir que inicia una semana clave para la economía y para Martín Guzmán, porque el miércoles va a comenzar la audiencia para fijar las tarifas de energía eléctrica y el gas para tratar los incrementos tarifarios propuestos por el ministro de Economía. La lupa va a estar puesta en los expositores y en la aprobación de la segmentación. Entre otros temas, se dará a conocer también el índice de precios al consumidor medido por el INDEC del mes de abril y el índice de salarios de marzo. La misión del FMI Internacional de la próxima semana va a coincidir con la realización de las audiencias públicas organizadas por el gobierno para explicar y posteriormente estar habilitando también para aplicar los aumentos tarifarios para el resto del año y, según aseguran dentro del oficialismo, el mensaje que quedará claro en esos eventos es que se va a lograr la meta de una reducción en el presupuesto de subsidios del 2022 de entre un 0.5 y un 0.6% del PBI. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo en la República Argentina para esta jornada 9 de mayo de este año 2022. Arranque de semana. Para hoy se espera ingreso de aire más húmedo del sector este, por lo que la semana inicia notándose el aumento de la nubosidad. La temperatura también en la zona central tendrá poco cambio en las provincias de Cuyo, Litoral y en el área pampeana, manteniéndose en un marco más cálido en horas de la tarde particularmente. El aire húmedo va a retener más presencia en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y el litoral, y las temperaturas máximas en la jornada estarán por encima de los 24 y 26 grados, incluso superiores, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el país. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto que agradecemos a cada uno de ustedes y los invitamos a que se queden con nosotros, porque mañana estaremos aquí en el aire de la radio para informarles en este panorama informativo desde el aire, como siempre, junto con Zulia Aranda, junto con Vanessa Gervasoni, junto con Federico de Marco, Emanuel Dumrauf y quien les habla, Omar Galarza. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, que terminen bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio, que te actualiza las noticias durante todo el día.